cada quien en nuestras propias mentes, todos tenemos como una idea de cosas que queremos hacer. Yo sí soy de la idea de que ya todos traemos como los proyectos adentro, ya todos traemos las ideas, ya hemos pensado qué queremos hacer, nada más que las dudas empiezan porque no sabemos cómo hacerlo, porque precisamente creemos que es imposible. Y para mí algo imposible es cuando precisamente ves los puntos de esa cosa que quieres hacer o de eso que quieres lograr o a lo que quieres llegar y en lugar de ver los puntos unidos con un camino, los ves todos separados. ¿Es imposible o no es imposible? ¿Por qué nos ponemos esa palabra? Ok, es el primer título de mi primer libro. Está basado en la frase de Nelson Mandela que es todo parece imposible hasta que se hace, que prácticamente es todo lo que ha estado pasando desde que me di cuenta que yo podía hacer mis propias cosas, desde que me di cuenta que yo podía hacer las cosas que tanto estaba pensando y se ha visto reflejado en mis proyectos, cuando estaba en la escuela como estudiante, en mis proyectos ahora también ya después de graduado y sigo pensando todavía 3 años después que muchas de las cosas que tanto tú como los que nos están viendo y yo pensamos o queremos hacer o las cosas a las que nos queremos dedicar se ven muy lejanas o parecen imposibles hasta que te das cuenta que sí se pueden hacer. Y por eso es una de mis frases favoritas y pues ahí quedó también toda una historia. ¿Cómo te diste cuenta? Me refiero a ¿cómo te diste cuenta que es posible o que era solo que... En primer lugar, yo lo veía cuando empecé a escribir mi libro muy aplicado a qué pasa que cuando yo terminé de escribir mi primer libro estaba terminando también mi carrera. Entonces para mí los imposibles eran todos esos proyectos que había tenido como estudiante. El imposible también había sido cómo voy a poder estar en una universidad privada que yo me la quería pagar completamente con mis proyectos, con mi trabajo de tiempo completo. Y también se veía imposible los viajes al extranjero, que tuve la oportunidad de irme también siendo estudiante, que fue también como la manera de ver cómo ahorras, ver a qué lugares te vas a ir, qué lugares te alcanzan las experiencias. Todo eso para mí era totalmente imposible y al final pues se me fue como quedando la espinita porque a mí siempre me ha encantado también leer. Yo empecé leyendo con Harry Potter y desde ahí yo supe que quería escribir mi propio libro y cada año desde que tenía 10, 11 años siempre volví a intentar y no me gustaba la idea, volví a empezar, no me gustaba. La idea de escribir un libro. Ajá, o sea, empezaba a escribir mi libro y no me gustaba y cada año siempre era como el constante proyecto que dejaba pendiente en mis propósitos de año nuevo hasta que también un día me di cuenta que para mí era un súper imposible. Y pues al final cuando te decides hacer las cosas todo se ve mucho más claro para que lo puedas cumplir. Entonces es como todo un mensaje, hay muchas cosas que a lo mejor ahorita vamos a platicar más a fondo con todo esto que involucra, pero ese es como el mensaje principal. ¿Qué definición tenemos normalmente de imposible? Digo, no te pido que me digas la raza ahorita, pero ¿qué definición tenemos normalmente de imposible y cuál es la definición que tú tienes de imposible? Porque lo que me dices ahorita es una visión o lo describes como imposible, algo que no en realidad no es imposible. Entonces ese juego de palabras, ¿qué pensamos que es imposible y qué significa imposible para ti o debería de significar? Yo como lo percibo es que cada quien en nuestras propias mentes, todos tenemos como una idea de cosas que queremos hacer. Yo sí soy de la idea de que ya todos traemos como los proyectos adentro, ya todos traemos las ideas, ya hemos pensado qué queremos hacer. Nada más que las dudas empiezan porque no sabemos cómo hacerlo, porque precisamente creemos que es imposible. Y para mí algo imposible es cuando precisamente ves los puntos de esa cosa que quieres hacer o de eso que quieres lograr o a lo que quieres llegar y en lugar de ver los puntos unidos con un camino, los ves todos separados. Esa es como mi definición de imposible. Ok, y es distinto a lo que normalmente pensamos de imposible, me parece, o sea, porque usamos la palabra imposible para definir exactamente eso que no se puede. Ajá. Pero que es la percepción que nos da, porque ves todos los puntos por separado y ves, no se va a poder. exacto, pero nos hemos dado cuenta en la historia y con lo que tú has hecho y lo que muchas personas han logrado que imposible no necesariamente significa imposible. A lo mejor sería interesante o importante redefinir primero en nuestra propia cabeza lo que significa imposible. Justo, porque hasta la fecha no, creo que la humanidad no ha hecho
Más bien todos los imposibles que la humanidad ha pensado que eran imposibles se han hecho todos. Exacto. Entonces, a lo mejor habrá que inventar una nueva palabra que crea una nueva conexión de redes neuronales en nuestro cerebro con esa Para definición. dar a entender que se puede, pero todavía no sé cómo. Imposible, se puede, pero todavía no sé cómo. Todavía no tengo a lo mejor las herramientas, el Exacto. camino, pero sé que eso se puede conseguir. En la parte de que dijiste ahorita, todo lo tienes adentro. Eres de la idea que todos tenemos ya eso adentro, lo que nos apasiona, eso adentro que queremos conseguir. Platícame un poquito más de eso. No le tengo como un nombre o una palabra como definida. ¿Cuál te brota la cabeza ahorita? Propósito, pero lo quiero explicar un poquito. O sea, mi filosofía, que es a la que no le he podido como poner todavía una palabra, es que sí te vas nutriendo, sí vas cambiando, sí vas reinventándote, pero cada vez que sientes que no sabes qué hacer ahora, o que ya terminaste algo y no sabes qué sigue, o que te gradúas y no sabes qué es lo que sigue para tu vida después, ya lo sabes. Solo que no te sientas a escucharlo. No te sientas a anotarlo, ni a hacer journaling o a meditarlo, porque la respuesta ya está ahí. ¿Y por qué no lo hacemos si es algo que... Porque creo que pasar tiempo con nosotros mismos es algo muy poco común. Ya. ¿Cómo encontramos eso que ya está dentro? Porque muchas veces, una de las preguntas que más he tenido, primero lo tuve yo y luego la escuché de muchas personas con ese tema del propósito. ¿Cuál es mi propósito? Hoy en día es súper de moda decir, ¿cuál es mi propósito? Y también nos critican mucho los millennials de, todos quieren su propósito, todos quieren crear impacto, pero ¿cómo lo encuentro? Si es que lo voy a encontrar. Creo que ayudan las herramientas como las que te mencioné ahorita.